La Tierra. Un viejo planeta de 4.500 millones de años todavía en evolución. Así como sus continentes se mueven y se chocan, los volcanes entran en erupción y los glaciares crecen y se hunden. La corteza terrestre se esculpe de formas muy numerosas y fascinantes, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. En este capítulo exploraremos los 450 millones de años de historia geológica en la ciudad de Nueva York. Una metrópolis llena de rocas extrañas, repleta de huellas de antiguos reptiles gigantes y revestida con una gran capa de lava solidificada. Los científicos investigan las pruebas en busca de fieros volcanes, inundaciones masivas y bloques de hielo 4 veces más grandes que el Empire State Building. Las pistas para comprender el pasado geológico de Nueva York proporcionarán una ventana a la formación de la propia Tierra. Así se hizo la Tierra. Nueva York. La investigación en la historia geológica de Nueva York empieza aquí, con los afloramientos rocosos de Manhattan. Estas piedras son pistas para entender cómo se formó la Tierra y cómo su geología ayudó a convertirla en una ciudad tan densa, próspera y viva. Están repartidas por toda Manhattan, sobresaliendo en la superficie de los parques y en el asfalto entre los edificios. Algunas, aplastadas entre dos bloques de apartamentos, son del tamaño de una ballena. Son supervivientes extraordinarias de la era antigua. Pero lo más importante es que son los salientes de los cimientos sobre los que se han construido los edificios de Manhattan. Rascacielos enormes en dos zonas, el centro y su periferia. La sección entre los edificios es más baja. Las claves para comprender la forma del familiar horizonte de la ciudad son las rocas que hay bajo la superficie. El geólogo Charles Megerian es un gran experto en rocas. Toda la historia del desarrollo de la corteza terrestre está grabada en las rocas que tenemos debajo. Las piedras de Nueva York tienen una antigüedad de varios miles de millones de años. Megerian está buscando pruebas para averiguar cómo se formó el lecho rocoso de la ciudad. En el Inwood Hill Park del norte de Manhattan ha encontrado una muestra increíblemente dura de roca, conocida como esquisto de Manhattan. Para el ojo inexperto solo es una piedra más, pero para Megerian es su primera pista. Estas piedras que tenemos aquí son rocas de formación de esquisto, unas rocas muy deformadas. La estructura que presentan, este tipo de estructura tiene unos salientes que suben y luego se doblan y bajan. En una vista en 3 dimensiones se vería más o menos así. Un pliegue muy cerrado con una caída en la parte sur. Son rocas que se han ido deformando mucho durante largos periodos de tiempo. Y este es el mismo tipo de piedras que podemos encontrar en gran parte de Nueva York. Este pliegue tan cerrado en la roca sugiere que el terreno de Nueva York se formó bajo una gran presión. Para confirmar esta hipótesis, Megerian se lleva una muestra al laboratorio para un análisis detallado. La datación radiométrica prueba que la roca tiene 450 millones de años. Pero esta piedra aún tiene secretos todavía más grandes que contarnos. Contiene un caleidoscopio de minerales que abren una ventana al mundo antiguo. Para mí, los minerales son como los mecanismos de un coche. Te lo dicen todo de cómo funciona el vehículo. Megerian usa un microscopio con luz polarizada para observar los minerales. El examen nos dice todo lo que queremos saber sobre el régimen de profundidad, lo enterradas que estaban las piedras cuando se formaron, la edad de las rocas. Te dicen todo lo que quieres saber sobre el desarrollo de la corteza terrestre. Lo más impactante de estas muestras es que los minerales de dentro están alargados. Es una pista de que estas piedras quedaron aplastadas una vez por una gran presión.
Y los colores refuerzan esta teoría. Bajo la luz polarizada, la muestra de Inwood Hill Park presenta un color azul. Esto es por la presencia de un mineral llamado cianita que se forma a grandes profundidades. Es una prueba irrefutable de que esta roca quedó comprimida a mucha distancia bajo la superficie. Las piedras que se forman a esa profundidad son mucho más duras, ideales para los cimientos de una ciudad. Pero, ¿qué sería ese peso tan enorme que habría arriba? Megerian cree que solo hay una respuesta. La piedra quedó enterrada bajo el aplastante peso de una cadena de enormes montañas. Los minerales que podemos encontrar en las unidades de terreno de Nueva York nos dicen que las rocas de la ciudad estaban enterradas cuando se formaron bajo presiones muy altas. Y eso mismo, las grandes presiones, nos indican que estas piedras se produjeron a profundidades de entre 30 y 40 kilómetros y que seguramente las montañas fueran igual de altas que los Alpes hoy en día. Pero hasta las cadenas montañosas más increíbles no pueden sobrevivir a los estragos del tiempo. Las montañas rocosas, por ejemplo, hace millones de años se alzaban unos 10 kilómetros hacia el cielo. Ahora la erosión ha dividido en dos su tamaño. En Nueva York ha ocurrido el mismo proceso. La lluvia, el viento y el hielo dejaron casi planas aquellas antiguas montañas. Pero los cristales microscópicos que se hallan en las piedras de Manhattan testifican que existieron en el pasado. ¿Cómo se formaron las montañas? La respuesta se encuentra en la forma en que se mueve la corteza terrestre. Una red de bloques interconectados constituye la superficie de la Tierra. Los geólogos las conocen como placas tectónicas. Durante millones de años han chocado y se han partido para formar los distintos continentes. Hace 450 millones de años, la superficie de la Tierra era completamente diferente. Norteamérica, por ejemplo, estaba mucho más al sur. América del Norte estaba girada unos 90 grados a la derecha respecto a su actual orientación y se hallaba en medio del Ecuador. Como el clima era tropical, la costa este del continente experimentaba unas condiciones climáticas espléndidas. Puede que el tiempo fuera increíble, pero la antigua costa este pasó por muchos problemas. La placa que hay bajo ella siguió moviéndose, y la costa se dirigía hacia el oeste de la actual África. Hace 450 millones de años, ambos territorios terminaron chocando. El impacto provocó un gran caos geológico. Bajo una compresión tan intensa, la Tierra se vio forzada a subir para formar una enorme cadena de montañas. La colisión que tuvo lugar es el acontecimiento de formación de montañas más principal e impresionante que ha afectado nunca a la costa este de Norteamérica. Hoy, todo lo que queda son los restos. Restos que forman el lecho rocoso de la Nueva York moderna. El choque que creó las antiguas montañas dobló también el terreno formando valles y colinas. Estos pliegues son los responsables de la forma que tiene la superficie de Manhattan. La ciudad cuenta con dos bloques de rascacielos, en el centro y en su periferia. Aquí, el duro lecho de rocas que se formó a mucha profundidad se vio forzado a subir. Ahora está cerca de la superficie y proporciona un anclaje firme para estos enormes edificios. En la depresión que hay en medio, la roca se dobló hacia abajo. La zona está llena de grandes sedimentos, menos recomendables para los rascacielos. Cuando las rocas están próximas a la superficie como aquí, donde pueden verse claramente, es muy fácil construir edificios altos porque se pueden anclar directamente a la roca sólida. Sin embargo, en zonas donde las rocas están enterradas muy abajo y cubiertas por sedimentos glaciales, es muy difícil construirlos porque hace falta aferrarlos a roca sólida o construir unos contrafuertes de hormigón llamados cajones hidráulicos que puedan servir de apoyo a esos edificios. La profunda historia de Nueva York empieza a tomar forma. A partir de diminutos cristales en la piedra, los científicos han descubierto que el lecho rocoso de Nueva York se formó bajo la enorme presión de una gran cadena de antiguas montañas. El resultado fue el esquisto de Manhattan, un cimiento perfecto para los rascacielos de la ciudad.
pero la ciudad de Nueva York todavía tiene que pasar por mucho. Las placas tectónicas chocaron formando una enorme masa de tierra, el gran supercontinente llamado Pangea. Nueva York estaba atrapada entonces en el centro, pero de alguna forma logró volver a la costa. Escondidas en las calles de la ciudad se encuentran pruebas de enormes erupciones volcánicas, extinciones masivas y continentes hechos pedazos. Pistas que podrían explicar cómo Nueva York se ha convertido en una de las ciudades marítimas más grandes del mundo. Los investigadores intentan averiguar cómo se creó la peculiar geología de la ciudad de Nueva York. Gran parte de su éxito como centro de comercio e intercambio se debe a su puerto y a su localización en la costa. Pero hace 450 millones de años, las cosas eran muy diferentes. La zona de Nueva York no tenía salida al mar. Estaba atrapada en el corazón de un gigantesco supercontinente. ¿Cómo llegó entonces a la costa? La investigación nos lleva a 250 millones de años más tarde. En una cantera de Nueva Jersey, 40 kilómetros al noreste de Manhattan, el paleontólogo Paul Olson descubre la primera de una serie de pistas que podrían explicar cómo llegó a la costa de Nueva York. Una enorme huella fosilizada. Esta es la huella, o más bien, el lodo que la ha rellenado, de un cuadrúpedo pariente del cocodrilo, que era el carnívoro dominante durante el Triásico tardío. Podéis ver aquí las marcas de los pies, con unos dedos más largos, y estas son de las manos. En este caso, este animal sería del tamaño de un cocodrilo mediano, pero algunos de ellos eran mucho más grandes, incluso del tamaño de un T-Rex. Las huellas son de una enorme criatura en forma de cocodrilo llamada Postosuchus. Apareció en la Tierra hace unos 230 millones de años. Luego, otros 30 millones de años más tarde, sus huellas desaparecieron de repente. Pero el Postosuchus no se fue solo. La mitad de los animales terrestres murieron al mismo tiempo. Los restos fósiles prueban que fue una de las mayores extinciones jamás conocidas. La prueba de que tuvo lugar esta extinción a gran escala es que en esta zona podemos encontrar muchísimos fósiles. Sobre todo en las huellas de los reptiles, podemos apreciar un grupo de formas asociadas a los cocodrilos que desaparecen. Cualquiera que fuera la causa de esta extinción, debió de ser un acontecimiento catastrófico. Olsen tiene el presentimiento de que tiene alguna relación con el regreso de Nueva York a la costa. La antigua zona de Nueva York se hallaba en un borde muy débil. La frontera donde dos continentes se juntaron para formar el supercontinente de Pangea. Era muy inestable, propenso a la aparición de terremotos y volcanes. La misión de Olsen era ahora encontrar pruebas del desastre natural que terminó con la vida de los Postosuchus hace 200 millones de años. Una franja de rocas negras sobre las huellas de la cantera de Nueva Jersey ha captado su atención. Era basalto, la señal que Olson estaba buscando. El basalto es una roca volcánica. Se forma cuando la lava caliente surge a la superficie y se enfría. ¿Será que los volcanes que crearon este basalto provocaron también la extinción masiva y partieron Pangea? De momento, la prueba obtenida en la cantera es insuficiente. La capa de basalto solo tiene unos pocos metros de grosor. Para probar que estos torrentes de lava causaron aquella catástrofe global, los científicos necesitan pruebas concluyentes. En la zona alta del río Hudson, el geólogo Matt Goring sigue un rastro distinto. Está estudiando las palisadas, un gran accidente geológico que rodea el río Hudson. Empieza en el centro de Manhattan y llega hasta el noreste de Nueva Jersey.